Hola, buenos días. Mi nombre es Landy Jacqueline Can T. Estoy cursando la materia de Antropología Filosófica con el profesor Manuel Jesús Cervantes Ancona. Yo les voy a hablar del autor Immanuel Kant. Fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Fue el primer y más importante representante del cientificismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg. En la filosofía kantiana culminan las tres corrientes filosóficas principales de la Edad Moderna: racionalismo, empirismo e ilustración. Al afirmar que el conocimiento se limita a la experiencia, Kant aproxima al empirismo, y al afirmar que no todo el conocimiento proviene de la experiencia, acerca al racionalismo. Una de las aportaciones a la ciencia fue la teoría nebular, también conocida como teoría de Kant y Laplace, que propone explicar la formación del sistema solar como proveniente de una enorme nube de gas y polvo como forma de disco, en la que se fueron formando aglomeraciones de material que formaron el Sol hacia el centro y los planetas como grumos de materia acumulada en sitios diversos. Bueno, pues yo les voy a hablar de la libertad. Y Kant nos dice que la libertad es una ley moral, que la ley moral implica la libertad. La libertad es un privilegio que todos nosotros los seres humanos tenemos para pensar, expresarnos y transitar libremente, teniendo en cuenta que con nuestras acciones podemos perder uno o todos de esos privilegios. Para, para poder perder la libertad de tránsito basta con actuar de forma consciente en algún acto indebido sin respetar nuestra moral, afectar a un tercero. Teniendo en cuenta esto, el ser humano sigue siendo consciente de decidir es libre de decidir sus propias acciones. Kant nos menciona igual de una ley de causalidad. Esta ley dice que todo ser humano es libre de nuestros propios actos. Menciona que, por ejemplo, la ley de causalidad es como que siempre va a haber un responsable sobre algún acto, alguna consecuencia. Entonces menciona que en esta ley no aplica para la naturaleza. Por ejemplo, hay una fuerte tormenta y cae un rayo sobre una persona. Entonces esta persona fallece y no podemos responsabilizar a la naturaleza, o sea, no a nadie, y mucho menos a la naturaleza. De eso es lo que Kant nos dice sobre la libertad. La virtud dice que la vida virtuosa consiste en aprender a obrar dignamente, según una voluntad que sea buena en sí misma, de acuerdo con una sanción interna libremente asumida y de carácter universal, que generalmente requiere hacer frente a nuestras inclinaciones naturales. Dice que habla de una buena voluntad, que nosotros debemos de actuar de buena manera, porque al final hay que aplicar nuestra moral, por ejemplo, aplicar nuestros valores para la buena voluntad, y de hecho lo divide en dos criterios. Estos criterios es el imperativo categórico e imperativo hipotético. El imperativo categórico dice que obra de tal manera que tu acción se convierta en ley universal. Por ejemplo, aquí podemos ver que
Una persona se le cayó su cartera, entonces la otra lo recoge para entregárselo. Entonces eso es obrar de buena voluntad. Como les comentaba, aplicar tus valores, aplicar la moral. Entonces eso es aplicar la ley universal. Tus acciones deben de ser, quieres que las demás personas también sigan esas buenas acciones que tú haces. Entonces, el imperativo hipotético no, es todo lo contrario. No obran de buena voluntad, obran sabiendo que pueden tener un castigo. Por ejemplo, aquí el ladrón está entrando, quiere entrar y se da cuenta que hay cámaras. No roba, pero no robó por su buena voluntad, sino porque por temor a que le vieran la cara, se dieran cuenta de quién era y sabe qué consecuencias puede tener, que puede ser arrestado. Entonces no robó porque fue su buena voluntad, sino porque sabía de las consecuencias que podía llegar a tener. De la felicidad. La felicidad en el mundo kantiano no depende del destino ni de los demás, sino de uno mismo, de la persona, es decir, de su propio comportamiento y carácter. Según el filósofo nihilista, la felicidad es una especie de control que uno tiene sobre su entorno. Dice que nosotros formamos nuestra felicidad. O sea, como hablábamos desde el principio, nosotros somos responsables de formar esa felicidad. Sabemos por ejemplo, una persona que está en un problema, ¿no? Le está yendo mal, pero dice, ¿por qué la vida me ha tratado así? No es responsabilidad de la vida. Se podría decir que algo hizo anteriormente mal, obró mal y por eso le está yendo mal. Entonces, cada uno crea su propio destino. No cada uno es responsable de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad. Eso es lo que Kant nos dice. Y en conclusión, pues estoy de acuerdo con él porque, pues sí, cada quien somos responsables de nuestros propios actos. Por ejemplo, si estamos en una situación difícil, entonces cuando dices, si hubiera, el hubiera no existe. El hubiera, o sea, cuando tú tomaste cuando tú diste tomaste esa, ¿cómo se podría decir? Esa responsabilidad, quisiste dar el paso para hacer ese acto, sabías que habían consecuencias. Entonces, sabiendo las consecuencias graves o no tan graves que podían llegar a pasar, las tomaste esa decisión. Y cuando tú estás, sin embargo, te fue mal, no puedes decir si yo hubiera, porque no sabías y eras consciente de esas consecuencias que tú podías llegar a tener. Entonces, por esa razón, estoy de acuerdo con Kant. Nadie obliga a nadie para hacer las cosas. Todos somos libres de nuestros propios actos. Y aquí les dejo la bibliografía de mi presentación. Pues esa fue mi presentación, compañeros. Les agradezco su valioso tiempo y comprensión. Gracias.